En el árido paisaje de Sonora, donde el sol golpea con fuerza y la tierra parece endurecida por siglos de lucha contra el desierto, los granjeros han aprendido a sobrevivir con ingenio, resistencia y creatividad. Pero nada los preparó para la invasión silenciosa de los jabalíes salvajes, animales que encontraron en estas tierras un escenario perfecto para multiplicarse y arrasar con todo a su paso. Lo que comenzó como un problema aislado se convirtió rápidamente en una plaga devastadora. Los campos de maíz, trigo y sorgo eran destruidos en cuestión de horas, los sistemas de riego quedaban hechos trizas y los corrales con ganado menor eran atacados durante la noche. Para los campesinos de Sonora, cada jabalí representaba una amenaza directa a la comida en la mesa de sus familias. La desesperación se transformó en determinación, porque rendirse nunca fue una opción para quienes dependen de la tierra. Ante el fracaso de métodos tradicionales, como trampas pequeñas o cazadores solitarios que apenas lograban abatir unos cuantos animales, los granjeros comenzaron a compartir ideas, observaciones y estrategias. En cada reunión comunitaria, alrededor de mesas improvisadas o bajo la sombra de un mezquite, se discutían formas nuevas de enfrentar a la plaga. Y fue así, con paciencia y creatividad, que surgieron métodos brillantes que hoy asombran incluso a los expertos en control de fauna. Uno de los descubrimientos más importantes fue comprender el comportamiento de los jabalíes. Estos animales, además de ser increíblemente fuertes y agresivos, son también astutos y desconfiados. Sin embargo, poseen una debilidad: la costumbre de seguir rutas repetitivas en busca de alimento y agua. Los granjeros comenzaron a estudiar estas rutas con precisión, instalando cámaras ocultas y observando cada movimiento, hasta que pudieron predecir casi con exactitud por dónde pasaría cada manada en la noche. Este conocimiento fue la base para diseñar trampas a gran escala, adaptadas al terreno y a la inteligencia de los animales. En lugar de redes pequeñas o jaulas improvisadas, los campesinos de Sonora construyeron corrales gigantes con estructuras de acero reforzado. Estos corrales, camuflados con ramas y tierra para no despertar sospechas, estaban equipados con puertas automáticas que podían cerrarse en segundos. Lo brillante de su diseño era que permitían que decenas de jabalíes entraran atraídos por maíz, frutas y agua, pero una vez adentro, no había salida posible. Con un solo cierre, podían capturar a una manada completa, algo que antes parecía imposible. El uso de la tecnología también se integró de manera inesperada. Algunos jóvenes de la comunidad, familiarizados con drones y equipos de comunicación, aportaron sus conocimientos para modernizar las operaciones. Los drones sobrevolaban las zonas infestadas al caer la tarde, detectando movimientos de jabalíes en tiempo real. Esa información se transmitía a los cazadores en tierra, que ya estaban listos para guiarlos hacia los corrales trampa. De esta manera, se unía la experiencia ancestral de los granjeros con las herramientas más modernas, creando un sistema coordinado que maximizaba resultados. Lo impresionante no era solo la eficacia de estas trampas, sino también la rapidez con la que se ejecutaban las operaciones. Los testigos cuentan que, en apenas una hora, podían capturar más de un centenar de animales, reduciendo en una sola noche el daño que antes hubiera durado meses en reparar. La comunidad entera participaba. Los hombres se encargaban de la instalación y supervisión, las mujeres apoyaban con alimentos y logística, y hasta los niños observaban de lejos, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico en la defensa de sus tierras. Los relatos de esa primera gran captura aún circulan entre los pobladores. El estruendo de la puerta hidráulica cerrándose, el polvo levantado por los cascos de los animales y el rugido desesperado de los jabalíes atrapados creaban una escena tan intensa que parecía sacada de una película. Para los granjeros, sin embargo, no era espectáculo ni entretenimiento, era supervivencia pura. Cada jabalí capturado significaba hectáreas de cultivos salvadas, noches tranquilas sin ataques a los corrales y una nueva oportunidad de sostener a sus familias. La magnitud de estas operaciones sorprendió incluso a las autoridades locales, que al principio dudaban de la capacidad de los campesinos para enfrentar un problema tan grande. Pero las cifras no mienten. Manadas enteras fueron contenidas en una sola noche, reduciendo el impacto de la plaga de forma drástica. Lo que antes parecía un enemigo invencible empezó a convertirse en un desafío controlable, gracias a la unión, la estrategia y la brillantez de los métodos diseñados en el corazón de Sonora. Las primeras capturas con los corrales gigantes fueron apenas el inicio de lo que se convertiría en un sistema de defensa comunitaria contra los jabalíes en Sonora. Después de aquella noche en la que comprobaron que podían encerrar a manadas enteras en cuestión de minutos, los granjeros entendieron que no podían confiarse.
Los animales que habían escapado se volverían aún más astutos, y el peligro seguía latente en cada hectárea de cultivo. Fue entonces cuando decidieron perfeccionar sus métodos, combinando aún más la sabiduría del campo con la disciplina de una operación planificada. El secreto del éxito residía en la observación constante. Cada familia campesina designó a alguien encargado de vigilar los senderos, los manantiales y los bordes de los cultivos durante la madrugada. Con linternas potentes y cámaras ocultas instaladas en puntos estratégicos, registraban la hora exacta en que las manadas se acercaban. Pronto descubrieron patrones. Algunos grupos preferían avanzar por los cauces secos de los ríos, otros bordeaban las cercas de alambre buscando puntos débiles, y había incluso manadas que aprendían a rodear los campos sembrados para atacar desde un ángulo inesperado. Esta información se compartía en reuniones comunitarias semanales, donde los granjeros trazaban mapas detallados del territorio y planificaban la siguiente captura. Lo que más llamaba la atención era la forma en que los jabalíes reaccionaban frente a las trampas. Al principio entraban sin dudar, atraídos por maíz y frutas. Pero con el tiempo, algunos animales mayores parecían sospechar y se mantenían en la periferia, vigilando mientras los más jóvenes se precipitaban hacia el alimento. Para contrarrestar esa astucia, los granjeros idearon un truco brillante. Construyeron corrales con entradas falsas, abiertas de par en par, que no conducían a ninguna parte, mientras que el acceso verdadero, camuflado y con sensores, permanecía oculto. Así, los animales desconfiados terminaban entrando donde menos lo esperaban, y el cierre de la compuerta era inapelable. El papel de los drones adquirió aún mayor relevancia. Durante las operaciones, los jóvenes pilotos de la comunidad sobrevolaban los campos con precisión, transmitiendo coordenadas exactas a los cazadores que esperaban en camionetas y caballos. Desde arriba, las cámaras térmicas revelaban manchas de calor desplazándose en la oscuridad, permitiendo ubicar a las manadas incluso entre arbustos densos o zonas pedregosas. Esta ventaja tecnológica dio un giro definitivo. Los granjeros ya no eran los que reaccionaban ante los ataques, ahora eran quienes dirigían el movimiento de los jabalíes como piezas en un tablero de ajedrez. La comunidad empezó a organizarse como un ejército. Se establecieron cuadrillas con tareas específicas. Unos se encargaban de guiar a los animales hacia las trampas haciendo ruido con motores y disparos al aire. Otros se ocupaban de cerrar compuertas y asegurar estructuras. Y un tercer grupo se mantenía en reserva para reforzar cuando era necesario. Cada operativo estaba cronometrado, y cada persona sabía exactamente qué hacer. Esa disciplina permitió que, en lugar de perder animales por desorganización, se aumentara la eficacia hasta límites sorprendentes. La tensión durante las capturas era indescriptible. En cuestión de minutos, el campo pasaba de un silencio profundo a un rugido ensordecedor de pezuñas golpeando la tierra, colmillos chocando contra las rejas y hombres gritando instrucciones entre el polvo levantado. Los jabalíes, al verse acorralados, embestían con furia contra las cercas metálicas, doblando barrotes y lanzándose con violencia contra todo lo que encontraban. Los granjeros debían reaccionar rápido, reforzando las estructuras con cuerdas y cadenas, mientras algunos disparaban con precisión a los ejemplares que representaban mayor peligro. No era una tarea para los débiles. Cada segundo implicaba un riesgo real de heridas graves. Lo impresionante era la magnitud de los resultados. En una sola semana, lograron capturar más de 500 jabalíes en diferentes comunidades del norte de Sonora. Las cifras parecían increíbles incluso para los propios campesinos, que hasta hacía poco se sentían indefensos frente a la plaga. Ahora, al mirar los corrales repletos de animales enfurecidos, comprendían que habían encontrado un método brillante, capaz de devolverles la tranquilidad perdida. Las familias comenzaron a recuperar la esperanza. Los cultivos, que antes amanecían devastados, permanecían intactos noche tras noche gracias a la disminución drástica de las manadas. El ganado ya no era atacado con tanta frecuencia, y los niños podían dormir sin el miedo de escuchar gruñidos amenazantes acercándose a los corrales. Cada captura era celebrada como una victoria colectiva, un recordatorio de que la unión y la estrategia podían vencer incluso a un enemigo tan implacable como el jabalí salvaje. Lo que estaba ocurriendo en Sonora se convirtió en tema de conversación en todo el estado. Otros pueblos comenzaron a visitar a los granjeros para aprender directamente de sus métodos, observando de cerca los corrales, los sistemas de cierre automático y la forma en que integraban drones en la operación. Lo que había nacido como una necesidad desesperada en una comunidad aislada estaba a punto de convertirse en un modelo replicable para todo México, mostrando que la brillantez no siempre surge en laboratorios o despachos gubernamentales, sino en el corazón del campo,
allí donde la supervivencia exige ingenio y valor. Las noches en Sonora se transformaron en un escenario de estrategia y resistencia. Con cada captura, los granjeros no solo perfeccionaban sus métodos, sino que también descubrían nuevas maneras de anticiparse a los movimientos de los jabalíes. Lo que al principio parecía un caos se convirtió en una rutina disciplinada. El sonido de los motores encendiéndose al caer el sol, las luces de los drones elevándose en el cielo y las voces firmes en los radios formaban parte de un ritual que los campesinos repetían con precisión. La comunidad entera se organizaba como si fuese un batallón, sabiendo que cada operación podía marcar la diferencia entre salvar la cosecha o perderlo todo. El ingenio de los granjeros quedó demostrado en la creación de trampas móviles. Hasta entonces, los corrales gigantes habían funcionado a la perfección, pero había manadas que aprendían a evitar esas estructuras fijas. Ante ese desafío, algunos campesinos comenzaron a construir cercos desmontables que podían instalarse en cuestión de horas en lugares distintos cada noche. Estas trampas móviles eran reforzadas con materiales simples, madera, acero reciclado y hasta piezas de maquinaria agrícola en desuso. El efecto sorpresa era devastador. Los jabalíes, confiados en que conocían el terreno, caían una y otra vez en los nuevos dispositivos. Los testimonios de los campesinos eran tan intensos como inspiradores. Un agricultor de maíz contaba cómo, después de perder más de la mitad de su cosecha en un ataque nocturno, participó en una de las primeras operaciones con trampas móviles. Esa noche, junto a otros 20 granjeros, logró encerrar a casi 80 animales en un solo movimiento. Al amanecer, cuando revisaron el corral improvisado y vieron la magnitud de la captura, rompieron en aplausos y gritos de victoria. Para ellos, cada jabalí atrapado significaba no solo kilos de granos salvados, sino también un triunfo moral frente a una plaga que parecía indestructible. La incorporación de caballos a las operaciones también fue clave. Mientras los drones señalaban desde el cielo la posición de las manadas, algunos granjeros a caballo se movían por senderos estrechos que las camionetas no podían recorrer. El galope resonaba en la oscuridad y, con silbidos y gritos, los jinetes empujaban a los animales hacia las trampas. La combinación de tecnología moderna y tradiciones ancestrales del campo creaba un equilibrio perfecto, donde cada elemento cumplía un papel específico. Esa mezcla de lo viejo y lo nuevo se convirtió en una marca de identidad para los campesinos de Sonora. La magnitud de las capturas comenzó a llamar la atención más allá del estado. Expertos en control de fauna llegaron para documentar lo que ocurría y quedaron sorprendidos por la capacidad de improvisación y eficacia de los granjeros. En una sola operación, realizada durante un fin de semana, se logró atrapar a más de 150 jabalíes, un número que superaba con creces lo que las brigadas oficiales habían conseguido en meses de trabajo. La diferencia era clara. Mientras los planes gubernamentales eran lentos y burocráticos, los campesinos actuaban con decisión, rapidez y conocimiento profundo del terreno. Pero el peligro no desaparecía. Los jabalíes, al sentirse acorralados, se volvían más agresivos. En varias ocasiones, los granjeros enfrentaron situaciones críticas. Un macho enorme, de casi 140 kilos, embistió contra una camioneta y dejó la puerta del vehículo destrozada antes de ser neutralizado. Otro grupo de animales logró derribar una parte de un cerco improvisado, obligando a los campesinos a reaccionar en segundos para evitar una estampida que habría arruinado toda la operación. Cada captura estaba marcada por un equilibrio delicado entre éxito y desastre, y esa tensión mantenía a todos en alerta máxima. El impacto en la vida diaria era innegable. Las familias que antes vivían con miedo podían ahora planificar sus siembras con mayor tranquilidad. Los niños volvían a jugar en los patios sin el temor de encontrarse con un jabalí en el camino. Las mujeres, que tantas veces habían visto cómo los corrales de gallinas quedaban arrasados, podían descansar sabiendo que la amenaza estaba bajo control. No era solo una cuestión de números, era una recuperación de la dignidad y la seguridad en el campo. Las historias de éxito se multiplicaban en cada pueblo. En una comunidad cercana a Hermosillo, los campesinos capturaron más de 90 jabalíes en una noche gracias a una trampa construida en un antiguo canal de riego. En otra región, cerca de la frontera, una cuadrilla combinó caballos, drones y trampas móviles para atrapar a toda una manada en menos de 30 minutos. Cada relato fortalecía la moral colectiva y animaba a más granjeros a sumarse a la causa. Con el paso de los días, lo que comenzó como una medida desesperada se transformó en una verdadera red de cooperación regional. Los granjeros compartían materiales,
Intercambiaban consejos y hasta diseñaban manuales caseros para enseñar a otros cómo construir sus propias trampas. Sonora se estaba convirtiendo en un ejemplo de resistencia campesina frente a la plaga de jabalíes. Y el eco de esta hazaña comenzaba a escucharse en todo México. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron las tierras áridas de Sonora, los granjeros supieron que habían alcanzado algo más grande que una simple victoria. Lo que comenzó como un intento desesperado por defender los cultivos se había convertido en una demostración extraordinaria de ingenio, valentía y unión comunitaria. En los corrales metálicos, los jabalíes atrapados gruñían con furia, incapaces de comprender cómo habían sido superados por hombres y mujeres que parecían conocer cada paso que darían. Para los campesinos, esas escenas no eran trofeos de caza, eran símbolos de esperanza. Hectáreas de maíz que volverían a crecer intactas, ganado que dormiría tranquilo y familias que podrían planear el futuro sin miedo constante a perderlo todo en una sola noche. El impacto se extendió mucho más allá de los límites de la comunidad. Autoridades estatales, investigadores y hasta medios de comunicación nacionales comenzaron a documentar la magnitud de las capturas. Las cifras resultaban impresionantes. Cientos de jabalíes eliminados en semanas, operaciones nocturnas coordinadas con precisión y trampas diseñadas con una efectividad que nadie imaginaba posible en un rincón tan olvidado del país. Lo que se estaba viviendo en Sonora ya no era visto como un hecho aislado, sino como un modelo que podía replicarse en otros estados amenazados por la misma plaga. Pero lo más poderoso no estaba en los números, sino en las historias humanas detrás de cada operativo. Campesinos que habían perdido cosechas enteras ahora contaban con orgullo cómo habían recuperado el control de sus tierras. Familias enteras que antes se reunían para lamentar pérdidas, ahora compartían las victorias alrededor de fogatas nocturnas. Los niños, que crecieron escuchando gruñidos amenazantes en la oscuridad, podían dormir tranquilos, mientras las mujeres, que tantas veces tuvieron que remendar cercas destruidas, ahora veían un futuro más estable. Cada trampa que se cerraba no era solo un golpe contra los jabalíes, era un acto de resistencia y dignidad campesina. Las escenas de camionetas alineadas, cargadas con animales capturados, se convirtieron en imágenes icónicas. Eran la prueba tangible de que, con organización y creatividad, un enemigo aparentemente imbatible podía ser contenido. Desde las montañas hasta los valles, la noticia corría como pólvora. Los granjeros de Sonora habían encontrado la fórmula para devolverle la paz a sus tierras. Y esa hazaña, más allá del desierto y los cultivos, mostraba una lección universal. Cuando una comunidad se une, no existe obstáculo que no pueda superar. Y ahora, que has escuchado esta historia, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Este canal existe para dar voz a relatos como este, historias reales que muestran la lucha, el ingenio y la fuerza de quienes trabajan día a día en silencio para defender lo que aman. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos documentales. Cada video que compartimos es una nueva ventana a estas batallas ocultas del campo, donde el coraje y la unión marcan la diferencia. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir narrando y difundiendo estas historias que pocas veces aparecen en los grandes medios. Hoy conociste los métodos brillantes de los granjeros de Sonora para atrapar jabalíes. Mañana descubrirás nuevas historias igual de sorprendentes, llenas de sacrificio, ingenio y victorias invisibles. Únete a nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este viaje para que estas voces nunca se pierdan en el desierto del olvido.